esta mañana o casi tarde vamos a continuar con estos mensajes que van enfocados a los Salmos. El libro de los Salmos es tan amplio que podríamos predicar tantas cosas al respecto, pero el Señor me ha puesto en mi corazón darle ese enfoque que le daba su autor en la mayoría de los Salmos, David. Y hoy vamos a estar en el Salmo 51 y al título de este mensaje le he puesto una carta de arrepentimiento. Esta historia del Salmo 51 inicia precisamente en el segundo libro de Samuel, donde vamos a estar ubicándonos también, el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12. En estos dos pasajes nos relata un episodio un poco difícil de creer para un hombre que se caracterizó por ser un pastor de ovejas, un hijo de sujeción. Recuérdese que David era el menor de 7 hermanos, y David no era precisamente el más visto por su casa. Recordemos que David pertenecía a la tribu de Judá, ¿verdad? Y no era bien visto David por el hecho de ser un pastor de ovejas, mientras que sus hermanos eran guerreros, eran diestros para usar la espada y eran fieles servidores al reino. Así que David desde temprana edad se dedicó al pastorado de ovejas, y un día, como ya sabemos la historia, Samuel, el profeta, va y lo elige. Es más, ni el mismo Samuel podía dar crédito a la elección de Dios. Así que llama al último de los hijos y le dice a Isaí: ¿no tienes algún otro hijo por ahí perdido? Porque el Señor no me ha confirmado a ninguno de los que he visto. Y pareciera ser que se acuerdan de David, dicen: sí, tenemos un hijo más, hay un hijo más, pero él les está pastoreando ovejas. Así que lo hacen llamar y David es ungido como rey. A partir de ahí, la vida de David empieza a cobrar cierto sentido y empieza a cobrar relevancia en la historia bíblica. Hasta aquí David no se había asomado a la luz pública, simplemente el profeta y la familia sabían que David era el elegido. Y por cuestiones del corazón de Dios, David llega al palacio, termina siendo el músico principal para calmar ese espíritu que Dios había dado a Saúl. Y es así como David empieza a tener cierta relevancia, se empieza a dar a conocer por su talento, no por ser pastor. Ahora ya no era el hecho de ser pastor de ovejas, sino que era un músico excepcional, y cada vez que tocaba el arpa, el rey, que era atormentado, encontraba la paz. Así que David empieza a tener relevancia hasta que un día se ve la oportunidad perfecta para que David demuestre que tenía todo para ser el líder que dirigiría a Israel en los siguientes años. Un hombre gigante llamado Goliat empieza a enfrentarse ante el pueblo y empieza a acosarlos y asustarlos, al grado de que sus propios hermanos, los que eran diestros en batalla, tienen miedo. El mismo rey Saúl, dice la palabra, que se escondía en su tienda y no salía por temor al gran gigante. Así que David se da cuenta y dice: ¿por qué es que este gigante está burlándose y humillando al pueblo de Dios? Así que David, con esa valentía que lo caracterizaba, dice: yo no voy a ir solo, yo voy a ir en nombre ¿de quién? Del Dios de Israel. Así que ya usted se sabe la historia. David termina venciendo a Goliat, y a partir de ahí la fama de David, hermanos, se expande por todo el reino, al grado, y lo estudiamos hace poco, que las mujeres en el reino de Israel gritaban a todo pulmón: David mató a miles, Saúl mató a miles y David aún a 10,000. Y esto no le gustó al rey, y el rey empieza a tener celo, y empieza una historia difícil para David, huyendo hasta que el rey Saúl y su casa sucumben ante la guerra ante los filisteos. Es ahí cuando David se vuelve entonces rey de Israel. Mire qué resumen el que le hice así breve. Bueno, pues David hasta ahí, hermano,
Pareciera ser que todo era color de rosa. Dice la historia en el segundo libro de Samuel. Vamos a irnos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Téngalo ahí a la mano. Yo solo se lo menciono acá en la pantalla. Dice que David de un día estaba en su palacio, estaban en tiempos de guerra, era la primavera, donde todos los reyes salen precisamente a buscar las victorias porque no hay lluvia, porque el clima es favorable para las victorias también. Así que David en ese tiempo de batalla decide quedarse en su palacio. Alguna razón especial, la palabra no lo menciona, pero creemos que quizás se acomodó, quizás dijo, no tengo ganas de ir a la batalla. Esas crisis que le pasan a uno, ¿verdad? Cuando uno se recuerda de sus debilidades, y quizá David decía, ¿para qué estoy aquí? Tal vez no soy apto para dirigir al reino, no soy un guerrero como mis hermanos, y empiezan esas voces, ¿verdad?, en la cabeza de uno a decirnos que no podemos hacer las cosas, o que quizá no somos tan aptos, o quizá Dios no nos escogió realmente como nos habían dicho. Así que David quizás se queda en su palacio divagando en tantas ideas, pero estas ideas lo llevan a salir a lo más alto de su palacio, a uno de sus balcones. Y estaba el rey allí, contemplando quizá todo lo que tenía que hacer, cuando dice que al lado de su palacio, en la casa de uno de sus criados llamado Urías, ve a una mujer hermosa y la desea en su corazón. La ve tan hermosa y pregunta, ¿quién es esa muchacha que vive aquí al lado? Y le dicen, ella es Betsabé, la esposa de Urías, uno de tus mejores siervos. Así que estando Urías y estando todo el ejército en la batalla, David manda a llamar a Betsabé y bueno, pasa lo que ya hemos leído en el capítulo 11, donde David literalmente abusa sexualmente de Betsabé y la embaraza. Quiere decir que era una batalla muy extensa, porque para embarazarse no se da uno cuenta al siguiente día, ¿verdad? Tiene que pasar un mes por lo menos para saber si una mujer ha concebido o no. Así que se entera Betsabé y va con la noticia y le dice a David, o rey, estoy embarazada, no sé qué hacer. La ley, hermano, en ese entonces, que era conocida para el pueblo, dictaba que la mujer debía morir. Debía ser apedreada quizá. Y en este sentido, hermano, David, en vez de resolver las cosas, pareciera que se enreda él mismo. Y hay algo interesante, es que nosotros tenemos libertad, ¿no? Dios nos ha dado libertad a nosotros, nos ha dado libre albedrío. Un libre albedrío que hoy para nosotros como cristianos está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, ya no es un libre albedrío donde nosotros decidimos, sino que es donde Dios dispone, porque nosotros le damos a Él esa autoridad. Pero David, siendo el rey que tenía todo para poder decidir, pareciera ser que algo lo persigue diciéndole lo que hiciste está mal. Y siendo él presa de su propia justicia, empieza a enredarse. Es como aquellos venaditos, ¿verdad?, que van corriendo entre los campos y cuando saltan entre un cerco para otro terreno, se traban en un cerco, en una pequeña línea del cable, y hermano, empieza aquel venadito a dar tanta vuelta para soltarse que termina enredado entre los cuernos, las patas, y entonces ya es imposible poder desatarse. Pues esto le empezó a pasar a David. Ahora, yo quisiera que viéramos lo que nos manda, por ejemplo, o nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10 al 17. Y hermano, esto es interesante porque siendo el rey, ¿había algo que a David se le negara, hermano? ¿Será que David tenía alguna restricción siendo rey? Le pregunto, quiero que usted participe en este momento. Era el rey. Hermano, ¿el rey goza de soberanía o no? El rey le puede cortar la cabeza a quien se le dé la gana, sea inocente o sea culpable. Es el rey. Así que David, hermano, tenía todo para poder decidir y hacer lo que quisiera. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. La gran diferencia es que el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos dice que lo que estamos haciendo, aunque podamos hacerlo, no es correcto. Mire lo que le dice Samuel al pueblo de Israel cuando deciden tener un rey.
Versículo 10 de este capítulo de primer libro de Samuel 8. Dice: Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Es decir, el Señor se comunicó con Samuel, le dio instrucciones y le dijo: dile al pueblo lo siguiente. Samuel, siendo el portavoz de Dios, les dice: escuchen ustedes, pueblo de Israel, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerras. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1000 soldados, y a otros al mando de 50 soldados, y a otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas, sus pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además les quitará sus mejores tierras, sus viñedos y olivares. Y todo eso se los entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y a sus siervas y a sus mejores jóvenes y sus asnos y sus bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan a su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. Esa última parte me suena un poco al corazón molesto de Samuel por la decisión que estaban tomando, porque al final vemos que el Señor nunca los abandonó. Pero Samuel, hermano, en ese celo les dijo: no sean tontos, lo que ustedes están decidiendo hoy es perderlo todo para entregárselo a uno como ustedes, a un hombre común y corriente. Así que el pueblo, dice en el versículo 19, hizo caso omiso de lo que Samuel les dijo, y al contrario ellos dijeron: no será así, a como de lugar tendremos un rey. Y entonces la historia nos dice cómo el rey los gobernó y cómo salía al frente de las batallas como ellos deseaban. La historia viene Saúl y eso no lo vamos a tocar, pero vamos a lo que el Señor les advierte a través del profeta. Así que, regresando a la historia de David, ¿David podía tomar lo que quería, hermano? Ahora, la pregunta aquí interesante es: ¿podía también tomar a la mujer de su prójimo? Sí podía, pero no debía hacerlo. Y es lo que la palabra nos dice a nosotros en repetidas ocasiones: hermano, ¿puedo hacer tal cosa? Sí, claro que sí puedes, pero no debes hacerlo. Puedes, yo siempre lo he dicho en son de broma, ¿puedo fumarme la grama del jardín? Sí, sí puedes, pero no debes hacerlo. Hermano, hay algo que no podemos olvidar en esta etapa tan importante, y es la ley de Dios. David, aunque era el rey de Dios, hermanos, tenía que estar sujeto a la ley, a la voluntad divina que estaba escrita desde tiempos antiguos. La Torá había sido instituida para que el pueblo se manejara. Perdón, hermanos, tengo un poco de distracción, perdón. La ley había sido instituida para que el pueblo, sea quien fuera, se dejara guiar por ella. Ahora bien, ¿podía David estar encima de la ley siendo rey? Podía, pero no debía. Ahora, lo que la palabra nos dice, hermano, en Éxodo 20, 17, es algo que David no consideró cuando tomó esta decisión. ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Codiciar a la mujer de su prójimo, tomarla y hacerle un daño terrible. Dice Éxodo 20, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni sus bueyes, ni sus asnos. Hermano, el rey de Israel podía tomar muchas de las propiedades de los israelitas con un objetivo: quitar tierras por alguna razón que el rey necesitara, o porque había un juicio en especial donde el rey determinaba que había que expropiar alguna propiedad, valga la redundancia. Pero la ley, que era la ley de Moisés, que ahora para nosotros es una ley totalmente distinta, la ley decía: no codiciarás
nada de lo que sea de tu prójimo. Y la gran diferencia, hermano, la hace esa pequeña palabra que es codicia. Codiciar. Así que David acá enfrenta un gran problema, no solo delante del pueblo, sino delante de Dios, y es el codiciar algo que no debía ser suyo. David, repito, ¿podía tomar a Betsabé? Claro que podía, era el rey. Pero lo que hacía diferente a David de todos los demás reyes es que no se comportaba como los otros reyes. Los reyes paganos efectivamente tomaban a las mujeres que querían y tenían a cuanta mujer quisieran. Y el mismo Dios, a través de la llamada de atención que le hace el profeta Natán a David, le dice: yo te he dado cuanta mujer tú hayas querido. Eso ya estamos en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Pudiste haber tomado todo, pero tomaste a la que no debías tomar. Ahora, ¿cuál era la diferencia, repito, entre el rey de Israel y los reyes de las otras naciones? Era el corazón, sus prácticas y la ley. Deuteronomio 18 le manda a Dios a decir al pueblo: no serás partícipe de las prácticas ni las costumbres de los pueblos paganos. Hermano, David estaba claro de esta ley, sin embargo decidió saltarse la cerca, ¿verdad? Sin considerar que se le trabó la patita y terminaría enredado. Muy bien, hermano, ahora hay un gran punto acá y pudiéramos hablar acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación, hermano, es un estímulo hacia un deseo incontenible. Eso es la tentación. Yo puedo tener un deseo, sí, pero cuando ese deseo se vuelve incontenible, yo tengo que considerar si es incontenible para algo bueno o esto me va a llevar a problemas. Todo sentimiento, toda sensación que tengamos, hermano, relacionada a la tentación siempre va a entrar por los sentidos. En el caso de los hombres, o en el caso de David, en este caso por los ojos. La vio y le gustó. Y uno puede decir: ¿qué mujer más hermosa? Hay quienes no pueden, ¿verdad? Porque la esposa, ¡pach!, ¿verdad? Pero guardando el respeto hacia nuestra pareja, hermano, hay mujeres que son hermosas. Hay actrices que son hermosas. Hay cantantes que son hermosas. Y uno puede admirar y decir: qué linda esa mujer. Pero de eso a desearla e irme con todas las intenciones para tenerla, eso es totalmente distinto. Entonces todo, hermano, entra por los sentidos. Cuando usted, hermana querida o hermano querido, es seducido para escuchar aquellas cosas que no le convienen escuchar, también es una forma de darle estímulo a ese deseo incontenible. Te tengo una nueva. ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace usted? Hermano querido, estoy ocupado. Te agradezco mucho. Hablamos después. Gracias, hermano. Adiós. O es de los que, sí, contame, ¿qué pasó? Pero mira, te cuento en 10 minutos. No, contame de una vez. Estamos dándole un poco de rienda suelta al estímulo que nos lleva a ese deseo incontenible. La tentación, hermano, nos persigue a todos lados. Déjeme decirle eso. La tentación no es algo que podamos dejar en la casa y nos vamos al trabajo y en el trabajo no tenemos tentación, porque la tentación la tenemos solo en la casa. No, la tentación va con nosotros a todos lados. La tentación pareciera ser que es parte de nuestra naturaleza misma. Vamos en el bus y entonces nos contestan con algo y uno quiere responder de una manera, entonces la tentación aparece por querer hacer lo que yo sé en el fondo que no debo hacer. La tentación nos puede jugar malas pasadas. Podemos pasar un día muy lindo y de repente en la tarde algo afecta nuestra armonía, ¿verdad? Y terminamos haciendo una explosión de algo que se pudo haber resuelto
de la mejor manera. ¿Por qué? Porque parte de esto es tener que lidiar con estas emociones. La tentación tiene que ver con emociones. Ahora bien, la tentación, hermano, de por sí no es pecado. La tentación, como se lo dije, es algo nato para nosotros. La tentación, hermano, es solamente la pequeña mecha de la cual podemos nosotros encender y esperar a que explote y termine en algo que la palabra menciona como pecado. Pero la tentación como tal, hermano, no es un pecado. ¿Sabe cómo es la tentación, hermano? La tentación es como el primer luzazo que se nos da cuando tenemos el deseo de hacer algo. Es solo el luzazo, solo es el, quiero. A partir de eso, hermano, tenemos algunos segundos, quizá algunos minutos, para recapacitar y evitar que lo que vayamos a hacer se perpetre. Tenemos la oportunidad en segundos de poder parar esa tentación y que eso no se convierta en pecado. Ahora, hay también tentaciones que pueden llevarnos días. Por ejemplo, nos vamos a ver con alguien que sabemos que a lo mejor tuvo que ver en nuestro pasado sentimental. Y no podemos cambiar esa cita y faltan 2, 3 días y sabemos cómo es esa persona. Y estamos con una batalla interna de saber qué es lo que puede llegar a pasar. Y estamos en una batalla pidiéndole, Señor, ayúdame. Señor, no quiero. Señor, aquí, allá. Pedimos consejo. Y a lo mejor el consejo nos dice, mira, no vayas. Pero nosotros insistimos en que no, porque se puede ofender. O a lo mejor, ¿qué van a decir de mí? Así que estamos en esa lucha, hermano. Puede llevar días hasta el último momento y llamamos y decimos, perdona, pero no puedo hacerlo. La tentación puede, hermano, llevarnos, como le repito, unos cuantos segundos, o a veces nos puede llevar más tiempo. Pero el efecto de la tentación como tal es un chispazo, que puede ser apagado en el mismo momento. La tentación, hermano, se inclina siempre hacia lo incorrecto, nunca lo bueno. No puede decir usted, yo soy tentado para hacer lo bueno. ¿Cómo me tientan los hermanos para amarlos? No cabe eso. La tentación siempre va inclinada hacia lo incorrecto, hacia lo moralmente incorrecto. Nunca puede decir usted, yo me sentí tentado, pero fue para algo bueno. No se puede, no funciona así. La tentación, hermano, es un camino muy corto a un pecado llamado codicia. Y eso fue lo que le pasó a David. ¿Sí? David vio, le gustó y dijo, me encanta, qué linda. Pero se hubiera quitado del balcón y se hubiera ido a bañar quizá, a empaparse, a hacer cualquier cosa, a recordarse que el rey tenía que estar en la batalla, no en su palacio. Y eso no, ahí hubiera muerto la cosa. Pero no, él la vio y la volvió a ver y la miraba y empezó a contemplar algo que no debía contemplar hasta el punto de maquinar lo que iba a hacer y llevar a cabo su pecado. Podemos también decir, hermano, que la tentación es un corto pensamiento, ya lo dije, es un chispazo que puede alimentar un deseo al grado que éste se vuelve un plan estratégico, como lo acabo de mencionar, para materializar el pecado que ya es planeado. Y número 7, la tentación, hermano, en términos simples, es esa sensación que nos hace querer hacer algo que sabemos que no deberíamos hacer, ya sea por razones morales, legales o de fe. En todo sentido. Fíjate que venden un terreno y la dueña es una viejita. Realmente es una manzana de terreno. Y empieza nuestra mente a maquinar cómo hacemos para engañar a la viejecita para que firme los papeles y quedarnos con una propiedad. Sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto. Eso es en lo legal, ¿verdad? Le pagamos a un abogado que sabemos que es topado para hacer eso y cometemos la mala acción.
En lo moral, ya sabemos que lo moral, hermano, es la ley para nosotros, ¿verdad? La ley moral de Dios sigue vigente, como en el Antiguo Testamento, para nosotros sigue siendo la ley moral de Dios vigente. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y en términos de fe, hermano, también conocemos que Dios no comparte su gloria. Dice que todo aquel que se amista con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Y qué tentador es estar en el mundo. Claro que es bonito estar en el mundo. Claro que es bonito, hermano, en el mundo uno la pasa alegre, uno la pasa bomba. Pero dice la palabra que Dios no comparte. Que Dios no va a desestimar nada en contra de aquellos que se voltean contra Él y se vuelven sus enemigos por hacerse de amistad con el mundo. Eso es en cuanto a la fe. Entonces la tentación, hermano, la tenemos constantemente. Pero, ¿en dónde nace la tentación? ¿Nace del corazón de Dios? Porque a veces, hermano, yo tengo que regresar a esto, porque muchas personas hemos olvidado muchas veces que la tentación no proviene de Dios. Y pensamos que es Dios el que nos está probando. Prueba y tentación en la palabra es un sinónimo. Pero no es que Dios nos esté sometiendo a una tentación, porque su palabra es clara para decirlo. Santiago capítulo 1, 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Eso es una manera justificativa, ¿no? De decir que lo que estoy haciendo es porque Dios me lo puso. David pudo haber dicho, es que ¿quién tuvo la culpa? Dios, y miren qué mujer tan hermosa la que hizo. Y encima me la presenta desnuda tal como él la hizo. Hermano, David pudo justificarse en su cabeza diciendo, es que Dios, ¿cómo eres de perfecto? Y tomar la excusa perfecta, hermano. Pero la palabra acá dice, Él no puede tentarnos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, mire que dice, lo arrastran y seducen. No es solo el hecho de tener un deseo, es el hecho de que el deseo me arrastra y me seduce hasta llevarme donde Dios no quiere que yo sea llevado. Luego, cuando el deseo ha concebido, es decir, cuando he ejecutado el propósito de la tentación, este engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Menos mal no es literal, porque ya hubiéramos muerto. ¿Sabe cómo se venció, hermano, este pequeño fragmento de la palabra? En la cruz del Calvario. Por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario, es que nuestro pecado ha sido pagado y por lo tanto, hermano, estamos lejos de morir. Ya esa muerte, esa condenación eterna ya no está sobre nosotros. Pero sí hay una muerte momentánea, una separación que existe entre Dios y su creación cuando el pecado habita en nosotros. Por eso lo vemos en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que el Señor estaba cargando todo el pecado de la humanidad y por eso Dios no podía ver a su Hijo, porque Él es santo. Así que hoy agradecemos, Señor, por habernos salvado, porque por tu salvación la muerte eterna no está sobre nosotros. Pero sí hay una separación momentánea entre Dios y nosotros cuando fallamos a través del pecado. Ahora, le lanzo esta pregunta. ¿Podemos vencer la tentación, hermano? ¿Se puede vencer la tentación? Los veo unánimes. La respuesta es no. La respuesta es no, porque la tentación vive dentro de nosotros. Tendríamos que matarnos. Porque la palabra lo único que nos dice es resistan la tentación. Es distinto. Porque el día que venzamos la tentación es porque estaremos con Él. Es la diferencia. El único momento en que nosotros vencemos la tentación es en el momento que dejamos de respirar.
Mientras tanto, querido hermano, la tentación va a estar innata en usted. Van a pasar 20 años y de repente se va a sentir usted tentado por aquello que usted, entre comillas, ya venció. Entonces quiere decir que no lo ha vencido. Yo quiero que hoy usted, hermano, comprenda esta, porque la palabra lo dice. No me lo estoy inventando yo. No le quiero poner cargas en su corazón ni sobre sus hombros. Pero hermano, la tentación me hace a mí entender que necesito de Dios todo el tiempo para acordarme de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer. ¿Los qué, perdón? Claro, podemos, sí. Tenemos una lucha constante. Y la tentación va a permanecer ahí guardadita, ¿verdad? Guardadita. En la causa, en la posición en la que estemos, vamos a ser tentados siempre. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que vamos venciendo día a día, que vamos luchando con ella día a día, pero es nuestra carne, hacemos morir nuestra carne, pero la tentación como tal, hermano, es algo que va a aparecer tarde o temprano en nuestro corazón. Y claro, cuando aparece ese deseo, ¿qué hacemos? ¿Lo alimentamos o nos damos la vuelta? Nos damos la vuelta. ¿Por qué? Porque ahora lo que viene es el arrepentimiento. El Señor no nos llama a vencer la tentación, nos llama a resistirla, pero sí nos llama al arrepentimiento, que es muy distinto. Es encontrar la tentación y decir momentáneamente, tengo ganas, quiero, pero no debo, me doy la vuelta y ahí murió. Ok, me voy. El arrepentimiento, hermano, que es parte de lo que voy a hablar seguido, es algo que nosotros debemos trabajar todos los días para ir resistiendo cada día la tentación. Entonces, hermano, para vencer la tentación, debemos vencernos a nosotros mismos. Qué difícil, imposible. La única manera de vencernos es dejando de existir, ¿verdad? Y cuando estemos delante del Dios Santo, entonces, hermano, habremos dicho todo, ¿verdad? Todo en cuanto a nuestra lucha como seres humanos ha terminado. De lo contrario, hermano, sí podemos resistir la tentación, y esto, conforme lo hacemos, nos da a nosotros el dominio propio del cual habla Santiago. El hecho de vencer la tentación nos puede llevar, hermano querido, a la arrogancia. Es poco complicado tal vez de entender, pero a veces, hermanos, somos un poco arrogantes cuando decimos, yo sufría con eso. Yo antes hacía tal cosa, yo antes hacía tal otra. Y aguas, porque la palabra misma nos dice, aquel que mire estar firme. ¿Qué dice? No se preocupe, ya no va a volver a caer más. No tenga pena, usted está firme, ya estuvo, lo logró. No dice eso la palabra. Dice, si usted cree estar firme, aguas, mire que no caiga. Porque caer, hermano, es humano. Es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, el libro de Santiago, capítulo 1, 12 al 15, nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Hermano, es que si pudiéramos vencer la tentación y no lo hacemos, viviríamos frustrados. ¿Por qué el hermano sí lo logró y yo no, Señor? ¿Será que yo no tengo la capacidad para hacerlo? ¿Será que tú no me amas igual? ¿Será que tú no me has hecho conforme a tu corazón? Hermano, esto nos ha traído problemas a muchos de nosotros, pensando en que con el simple hecho de imaginarnos algo, ya pecamos. Con el simple hecho de fallarle al Señor una vez, ya fuimos destituidos de la iglesia, de los líderes, y por eso vemos, hermano, tanto hombre y mujer huérfanos, espiritualmente hablando, porque por una mala interpretación bíblica los han lastimado.
Así que la tentación es algo con lo que tengo que lidiar todo el tiempo, sí. Y lo que la palabra me dice es que debo resistir, porque cuando resisto me vuelvo fuerte. Tengo dominio propio. Y ahora el Señor, cuando ve con agrado que yo me opongo a lo que quiero hacer, entonces dice que me da la corona de vida, que el Señor le ha prometido a los que resisten la tentación por amor a Él, no solo por amor a mí. Eso es lo que Santiago está explicando. Ahora, primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12 al 13, dice también aquí Pablo: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Más bien, cuando llegue la tentación, ¿qué dice? Él dará también una salida a fin de que puedan vencerlo. Vencerlo, dice ahí. Resistir. Hermano, nuestra lucha es con nosotros mismos todo el tiempo. ¿Se da cuenta que la guerra no es solo con el diablo? La guerra es con nosotros mismos, tratando de mantenernos, de resistir. Entonces, dice aquí la palabra: Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y si fuésemos tentados, hermano, dice que Él nos dará una salida a fin de que podamos resistirla. ¿Había una salida para David, hermano? Claro que había. ¿Era una prueba difícil de soportar? Para él tal vez sí, pero no imposible. Ahora, entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cuál es esa salida a la tentación? Ya la palabra nos lo menciona. Él nos da la salida adecuada, hermano. A veces hay situaciones en el momento que nos dan alarmas. Estamos en el lugar equivocado, algo sucede y Dios nos está diciendo: sal de ahí. Estamos hablando algo sucede y Dios nos dice: cállate. Estamos en un lugar presenciando algo, estamos escuchando, y ¿qué nos dice el Señor? Sal corriendo. Hermano, siempre va a haber algo a nuestro alrededor que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe cuándo el Señor lo comunica? Cuando el Espíritu de Dios está conectado con Él. Si nuestro espíritu está, hermano, apagado, es muy difícil recibir esa llamada de alarma que Dios le da a sus hijos. Por eso es importante que avivemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, para que podamos ser alertados, para que podamos ser avisados, y entonces el Señor nos da la salida a tiempo. De lo contrario, hermano, como dice Proverbios, ¿verdad? Vamos y nos damos de frente contra el muro. El arrepentimiento, hermano, me hace primero reconocer mi debilidad. Soy vulnerable. Yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio, pero yo soy vulnerable. Eso es lo que diferenciaba a David, hermano, de muchos de nosotros y de muchas personas en aquel entonces. David se reconocía su vulnerabilidad delante de Dios. Nunca se sintió firme. Nunca se sintió firme, sino siempre vulnerable. También, hermano, en la salida del arrepentimiento que Dios nos da, es la sabiduría para poder actuar anticipadamente. Hermano, a veces caemos en la tentación, caemos en o sucumbimos al pecado por falta de sabiduría. Hermano, le pasó a Salomón, el hombre más sabio del mundo. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Sabía Salomón que su corazón iba a ser desviado por estar con tanta mujer apartada de Dios? Claro que lo sabía, pero seguía siendo humano, vulnerable, y accedió, consciente. Hermano, necesitamos sabiduría para poder huir de la tentación. Ese es otro de los factores que yo encuentro acá en la palabra de Dios, que me dice: tengo que resistir, pero también tengo que huir. Cuando yo no puedo hacer resistencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Patitas, ¿para qué te quiero? Mejor aquí corrió que aquí quedó. Y la palabra no lo dice. Mira lo que dice, por ejemplo, segunda carta a Timoteo 2:22. Pablo aconsejando a Timoteo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor.
Ahí hay una salida. Vamos a ver qué dice primera carta de Timoteo 6, 10 al 11. Pero tú, oh hombre de Dios, ¿dónde están los hombres de Dios? Mujeres de Dios. Bueno, aquí está el consejo. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Primera carta a los Tesalonicenses 5:22. Huyan de toda apariencia del mal. Apártense, huyan, corran. Primera carta a Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra el propio cuerpo. Primera carta a Corintios. Por tanto, primera carta a Corintios 10:14, por último, por tanto, amados míos, huyan de toda idolatría. Es que idolatría no es solamente pensar que es un muñequito ahí, hermano, con velas. La idolatría somos nosotros. Huyamos de nuestra propia idolatría. Nuestros hijos pueden ser unos ídolos muy lindos, que se anteponen a mi prioridad con Dios, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mis metas. Cualquier cosa es idolatría antes que Dios. Por lo tanto, hermanos, dice, huyan. No resistan, aquí dice, no resistan, aquí huyan. Hay cosas a las que no vamos a resistir. Vamos a caer. Por lo tanto, hermano, entonces debemos revestirnos, ahora viene el consejo de Pablo, de la armadura de Dios, que es para otro día. Ahora, hermano, la sensación de pecado. El pecado, hermano, es una mentira desagradable, ¿verdad? ¿O no? El pecado es una mentira desagradable. ¿A quién le gusta pecar? Pregunto. ¿A quién le gusta pecar? ¿Y por qué pecan entonces? ¿Por qué pecamos? Porque nos gusta, claro, pero es la gran mentira. El pecado no trae nada bueno. Es engañoso el pecado. Y para los hijos de Dios aún más. Así que, hermanos, si nos convenciéramos de lo horrible que es pecar, hermano, no pecaríamos. Pero no nos convencemos. Porque el pecado es mentiroso. El pecado es engaño. El pecado nos hace creer cosas, hermano, que no van a suceder. Y lo único que sucede, hermano, son sensaciones desagradables para los que están en Cristo Jesús. La sensación y la consecuencia de haber pecado es la que nos señala y nos aparta de Dios, hermano. Es que el pecado, muchos no se acercan a la iglesia. ¿Por qué? Porque me siento pecador, porque soy pecador. Aquí tengo una imagen que, no sé si ustedes vieron esa película Marcianos al Ataque o Mars Attack. Esa es una película que mirábamos con mis papás, mis hermanos no sé si la vieron todavía chiquitos, pero siempre nos ha parecido un mate de risa. Es de las mejores películas por la cantidad de actores que tiene esta película. Tiene una cantidad de actores de primera línea, hermano, que fue una película muy costosa seguramente. Pero es una película tan tonta, pero que causa gracia. Y en una de esas escenas aparece esta mujer seduciendo al secretario del presidente de los Estados Unidos. La mujer, hermano, es sumamente atractiva. En aquel entonces me imagino que era una de las mujeres más bellas del mundo. No sé el nombre de la actriz. Pero, hermano, hasta la hacen con todo un cuerpazo, el peinado, el color rojo de los labios, el caminado siempre muy sexy, aunque un poco marciana. Y entonces engaña al secretario de Estado y se lo lleva a la Casa Blanca. Y él, hermano, embobado por la belleza de esta mujer, resulta muerto, porque atrás de ese bello rostro está el horrible y espantoso rostro de un marciano. En una de las escenas, ella viene y se quita la máscara y aparece la carota del marciano. Hermano, el pecado es muy parecido a eso. Nos seduce, pero está lleno de pudrición. Es un monstruo vestido de algo bello. Pero nos gusta ver momentáneamente el pecado, ¿verdad? Y jugamos momentáneamente. Pero, hermano, muchas veces se
cedemos a eso y descubrimos después lo horrible que ha sido el pecado para los hijos de Dios. Una cosa es aceptar que somos pecadores y otra es estar consciente del pecado que cometemos y que con este dañamos nuestro propio cuerpo, dañamos a nuestro prójimo y contristamos el Espíritu Santo. No es el hecho de que con mucho orgullo yo soy pecador, pecadorazo, hermano, lo decimos con tan ligereza. Somos confesos, ¿verdad? Es como que el peor asesino de la historia salga ante la televisión diciendo, sí, soy asesino. Sí. Hermano, yo espero que después de hoy usted no diga con ligereza, yo soy un pecador, pecadorazo. No, hermano, nos debiéramos de avergonzar por eso. Pero nos aguantamos la vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado no se ve muchas veces. Y David quizá, hermano, se sentía así. Sí, yo soy pecador, claro que soy, claro, si no le habían evidenciado el pecado, pero ¿qué pasa cuando le evidencian el pecado a David? Las cosas cambian. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermano, de que en esa olla de presión en la que nos mantenemos diariamente, se dispare un seguro y entonces alguien se entera de algo horrible que hacemos? ¿Cómo nos sentimos? Hermano, cuando nosotros aceptamos o admitimos el pecado en nuestra vida con ligereza, nos volvemos obstinados. Es obstinación y es pecado. O sea, confesamos que somos pecado y que estamos pecando y pecamos confesándolo. Mire, pues la obstinación es la anestesia que nuestra alma recibe para justificar el pecado. No es tan malo, anestesia. No fue para tanto, anestesia. No hay que ser tan religioso, anestesia. No hay que ser así, anestesia. Eso de ser fanático, si no es anestesia. Solo Dios me puede juzgar. Más anestesia. Y esa anestesia, hermano, nos vuelve insensibles al pecado, que al grado que lo cometemos ya no nos importa. Ya no nos sentimos mal. Violamos a Betsabé, la embarazamos y encima mandamos a matar a Urías y nos importa un bledo. No nos importa. Porque la obstinación se ha manifestado en nuestra carne tan evidente que lastimamos al prójimo y no nos importa. Nos olvidamos del necesitado, no nos importa. Obstinación. Ahora mire lo que dice la palabra acerca de esto. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿quiénes, hermanos? Nosotros, la iglesia, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, es decir, ya no hay nada que hacer. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Adversarios de quién? De Dios. Por eso, hermanos, que hoy más que nunca agradecemos la gracia, porque la gracia, como dice aquel corito, ¿verdad? Que por su gracia no hemos sido consumidos. De hecho, es un verso bíblico. Hermano, pero es que Dios, sigue siendo santo. Él no cambia, no tiene sombra de parecer. Para nosotros, hermano, es importante hoy escuchar este ejemplo de David, porque no es para que juzguemos a David, sino que es para que nos pongamos en sus zapatos y digamos, ok, Betsabé puede ser cualquier cosa para nosotros. Urías puede ser cualquier cosa para nosotros. Así que, hermano, David, después de encontrarse en esta situación, llega el profeta Natán. David cree que se salió con la suya. En esa historia que le relaté de segundo libro de Samuel, David se entera que Betsabé está embarazada y dice, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, mándenme a llamar a Urías, que se venga y que se acueste con Betsabé, que tenga un hijo. Simplemente le embarace y el hijo va a ser de él. Pero ¿qué pasa con Urías, hermano? Un hombre fiel le dice, no, mi señor, yo no puedo irme a mi casa ni ir a comer y menos acostarme con mi mujer cuando mis hermanos están muriendo en el campo de batalla. ¿Qué lección, hermano? Ahí Dios le estaba dando ya una salida.
Dios le estaba hablando, diciéndole: David, no seas tan cabezón. Si este es un simple criado, vos que sos el rey debes irte para allá. Hermano, el daño estaba hecho. La patita ya estaba enredada en el cable. Hubiera David reconocido su pecado y hubiera hecho: Urías, yo soy el rey y abusé de tu mujer, pero eso sí, no le va a faltar nada a tu casa. ¿Y qué hubiera visto Dios eso, hermano? Con agrado. Hubiera dicho: reconociste, la chorreaste, pero sacaste la pata. No, ¿qué hace? Vete con tu mujer. Bueno, se da cuenta que no se va con su mujer, así que le dice: bueno, Urías, venite, echémonos los traguitos aquí en el palacio, soy el rey, yo mando, te invito. Y lo pone bolo, lo embriaga. Y hermano, Urías, aún bolo, decide no irse con su mujer y se queda a dormir en el palacio. Hermano, otra señal, Dios diciéndole: pero David, este está bolo y vos que estás sobrio, estás haciendo las cosas tan mal. Hermano, es que habían señales para David y David no las estaba viendo. Así que como no puede contra Urías, dice: mándemele una carta a Joab. Joab, 2 puntos, por favor ponme a Urías hasta lo más cercano a la reventazón. Ahí quiero que me lo pongas y que te cerciores que se muera. O sea, David estaba tan obstinado con su pecado que él ya no miraba toda la consecuencia. Su deseo lo había arrastrado y seducido hasta llegar al punto de asesinar a un hombre inocente. Así que, hermano, Joab, libre de culpa, dice: ok, el rey está dando la instrucción, pónganme a Urías, mátenlo. Y llega la noticia ante el rey que Urías había muerto. Ok, puedo descansar. Pobre Urías, las vueltas que da la vida. Se murió. ¿Qué iba a pasar con esa pobre mujer ahora? Abandonada. Y Urías la dejó embarazada. Pobre mujer, traigámosla al palacio. Me voy a compadecer de ella. Y David, hermano, pareciera que se salió con la suya. Y pasado el tiempo, hermano, dice que nace el bebé. Imagínense lo que Dios permite. Nace el bebé. Y llega entonces el profeta Natán a confrontar al rey de Israel. Y le dice: rey, usted se sabe la historia, ¿verdad? Hay 2 hombres, uno rico con miles de ovejas y uno que solamente tiene una, y esa oveja la cuida y la guarda. Y ahora resulta que este hombre rico le ha quitado su única oveja a este hombre. Rey, ¿qué debemos hacer? Ay, ahí está David, el hombre justo. Tráiganme a ese desgraciado, hay que matarlo por lo que hizo. Eso no tiene nombre. Quitarle su única oveja a este pobre. Matémoslo. ¿Y qué le dice Urías? Pues ese hombre, David, eres tú. Y cae David postrado porque su plan se había descubierto. Hermano, ¿qué es lo que David dice? Mire la diferencia entre Saúl y David. Samuel le dice a Saúl: Saúl, has pecado contra Dios, le has desobedecido y por lo tanto te has desechado como rey. ¿Qué le dice Saúl? Por favor, acompáñame a adorar al Señor, pero no me deshonres frente a los hombres. Saúl creía que con una adoración se arreglaba todo. David es confrontado y ¿qué es lo que dice? Se tira al piso y dice: he pecado contra Dios. El reconocimiento, hermano, es importante para nosotros. Fuera de lo que usted haga, si es mucho o poco, si peca como sea, hermano, usted está faltándole al Señor. He pecado contra el Señor. Y entonces Natán le dice: sí, has pecado contra el Señor, y es más, el Señor te perdonará aún esto, le dice, pero no perdonará la vida de ese niño. Qué difícil para David enfrentar la consecuencia de su pecado. Hermano, es que no estamos listos para enfrentar las consecuencias de nuestras malas acciones, porque hemos suavizado de tal manera nuestro corazón que nos volvemos insensibles y después decimos: no, el Señor me conoce.
Pero hermano, el Dios santo y el Dios justo acababa de hablar y dijo, este niño morirá. Así que David, hermano, viene y se encierra en su habitación, hace ayuno, deja de comer, 7 días sin comer, llora amargamente, pidiéndole al Señor. Y lo que me encanta del corazón de David es que no exige, simplemente él dice, a lo mejor el Señor tiene a bien apiadarse de mí y perdonarle la vida a ese niño. Pero mientras David, hermano, esperaba que este niño sanara y viviera, escribe el siguiente salmo. Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, David no entra justificándose. David reconoce su condición humana y de pecador. Y reconoce que solamente Dios puede tener compasión de él. Reconoce que solo Dios puede tener un amor tan grande que puede perdonarlo, pero que también puede tal vez dejar pasar su juicio. Yo reconozco mis transgresiones. Ahora viene el corazón de David. Siempre tengo presente mi pecado. Qué fácil es para nosotros olvidar lo que hacemos muchas veces. Hermano, Dios lo olvida. Dice que Él mandó todo al fondo del mar. Pero si está en nuestra mente, hermano, es para recordarnos de la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, hermano. David sabía de dónde venía. Pecador me concibió mi madre. Hermanos, que a veces hasta nos sentimos especiales, ¿verdad? Es que Dios me mandó con un propósito a esta tierra. Yo he escuchado a mucha gente hablar así. Pero David sabía que era un hombre malo de nacimiento y que había sido concebido en pecado. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, donde nadie lo ve, donde usted y yo guardamos nuestras porquerías. Hermano, allí Él se agrada de la verdad, no de lo que aparentamos ante el público, no lo que aparentamos ante la familia. Es lo que somos frente a Él en lo más íntimo de nuestra vida. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que se han quebrado. Esta versión dice que has quebrado. O quebrantado, perdón. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Hermano, David estaba convencido de lo que había hecho era horrible, pero más horrible era haberle fallado al Señor. Termina en el siguiente versículo, habla de uno de los textos más conocidos y más lindos para nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y me voy ahora al 17, donde dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Hermano, ¿cómo no tomar nota del corazón de David después de haber sido descubierto su pecado por el simple hecho de haber accedido a un pequeño deseo? Y terminó enredándose entre todos esos alambres de púas y espinas, y ahora viene a pedirle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Hermano, David seguro sabía por qué Dios había rechazado a Saúl, por su obstinación y su necio corazón. Así que él decía: no me apartes, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Es que, hermano, Dios nos ha dado antecedentes suficientes para que conozcamos quién es Dios. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿lo que me está pasando a mí será parte de la consecuencia de mis actos delante de Dios? ¿Delante de mis hermanos? ¿Conmigo mismo? Hermano, la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y lo que menos hacemos es cuidar este templo. Entonces, hermano, podemos decir que sí, efectivamente, muchas de las cosas que nos suceden van encaminadas a poder darle deseo o rienda suelta al deseo de nuestro corazón y ceder muchas veces a lo que Dios no quiere que hagamos. Y a veces nos tocará lidiar con consecuencias para toda la vida, porque en la soberanía de Dios Él así lo dispone. Pero, hermano, quiero decirle, ni usted ni yo somos jueces para determinarlo. Es solamente entre usted y Dios, en esa intimidad en la que David se encuentra. En esa intimidad es cuando Dios le va a hablar y le va a decir: hijito mío, sí, esto es consecuencia de... O simplemente dirá: yo ni me he metido, mijo, eso es consecuencia de tus propios actos. Pero, hermano, necesitamos hoy entender con el corazón que el arrepentimiento debe ser constante en nosotros. Ahora, todos fallamos, claro que todos fallamos. Tenemos algo recurrente en lo que fallamos al Señor y de lo cual nos sentimos mal y pedimos perdón. Pero no podemos decir: yo me he arrepentido. Si al día de hoy usted sigue recurrente en esa área de su vida, hermano, no puede llamarlo arrepentimiento. David sí se arrepiente porque no vuelve a suceder lo que sucedió ni con Betsabé, ni con Urías, ni con el profeta, ni con nadie. Un arrepentimiento genuino que llegó al grado que se postró, hizo ayuno por 7 días. ¿Y qué es lo que la palabra dice terminando esa historia? Que los mismos empleados se enteran que el niño muere y tienen miedo de decírselo. Y dice: si cuando el niño estaba vivo se comportaba de una manera tan dura con él, ahora que le digamos que el niño murió, es muy probablemente que se vaya a hacer daño el rey. Pero dice que David los oye murmurar, se voltea y él sabe en su corazón y les dice: ha muerto el niño, ¿verdad? Y ellos les dicen: sí, rey, ha muerto el niño. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que hace David? Se levanta, sacude sus rodillas, se baña, se rasura, se viste, va a la mesa, se sienta y come. Y los empleados le dicen: pero rey, esto no lo entiendo. Cuando el niño estaba vivo estabas de una forma y ahora que se murió estás así. Y efectivamente David reconoce y dice: no puedo hacer ya nada. El juicio de Dios se manifestó y la vida debe continuar. Y debo mejorar lo que hice mal. Y debo, como dice este pasaje precisamente en unos versículos después, debo trasladarle a otras generaciones lo bueno que ha hecho Dios conmigo. Hermano, usted pecó, no hay problema. Levántese, cámbiese, báñese, dele la cara al mundo. ¿Por qué? Porque ha sido usted comprado con la sangre más preciosa que pueda existir, la sangre de Cristo. Entonces sí, para nosotros no hay pecado que nos pueda humillar. Pero ¿para qué llegar a ese punto, hermanos? Si podemos anticipadamente arrepentirnos en nuestro corazón y evitar constantemente caer en lo mismo. Si usted ha tenido la oportunidad de superar alguna tentación, gloria a Dios por eso. Pero no dé por sentado que no vuelva a suceder. Porque puede volver otra vez, hermano, la breve tentación
y tengamos la oportunidad ahora sí de devolvernos, cambiar nuestro caminar y decir, ok, no más, esa puerta no la vuelvo a abrir. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, misericordioso, que juntamente cuando viene la tentación, Él nos da la salida. Termino con esto, hermano, los consejos que este mensaje nos deja. Primero, busquemos agradar el corazón de Dios humillándonos diariamente. Todos los días. Al final del día o en la mañana, cualquiera que sea la hora, usted vaya y póstrese delante de Él y dígale, Señor, lo que dice esta carta, hágale usted su propia carta a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Hagamos un repaso diario de aquellas cosas que debemos cambiar. Hermano, no podemos llegar a acostarnos y decir, sí, fallamos, pecamos, Señor, perdónanos. No, no, no. Hay cosas muy puntuales por las cuales debemos meditar, porque si está involucrado mi hermano, yo tengo que resolver eso con mi hermano. O con mi vecino, llámelo como sea. Yo tengo que resolver, ponerme a cuentas con esa persona y luego entonces presento, como dice la palabra, mi ofrenda delante de Dios. ¿Por qué? Porque si yo busco el perdón de Dios, tengo que perdonar primero a mi hermano. Y entonces ya logré el perdón de mi hermano, o si no lo logré, no importa. Yo fui, me puse a cuentas y ahora vengo delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque hice un repaso diario y digo, no, la verdad es que yo le quedé mal a este hermano. Me quedé con algo que era de él. Y él no lo sabe. Hagamos ese análisis, hermano, y un repaso diario. Número 3, reconozcamos ante el Señor nuestras debilidades. Nadie de aquí es fuerte, hermano. Todos somos débiles. Todos somos débiles. En una u otra cosa, hermano, tal vez donde yo soy fuerte, ni siquiera tengo necesidad de ser tentado. Pero donde soy débil, hermano, la tentación va a seguir tocando y tocando y tocando hasta que yo decida poner eso en manos del Señor. Número 4, aprendamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aprendamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Número 5, reconozcamos nuestros pecados por nombre y no omitamos ninguno. Hermano, eso nos va a hacer a nosotros tener una memoria fresca y una memoria agradecida. De todo lo que el Señor me ha perdonado, Señor, por eso yo estoy en deuda con mi hermano. Así es. ¿Cómo le pago yo al Señor lo que Él hace conmigo? Con mi hermano. Es la única manera. Número 6, el reconocimiento, hermano, me hace confrontar mi pecado versus la inmensa gracia, misericordia y santidad de Dios. Número 7, el llamado a la santidad sigue vigente y es un mandato, no es opcional. Sed santos porque yo soy santo. Recordemos eso todo el tiempo, hermanos. Seamos santos porque Él es santo. Es parte de un mandamiento que está en la palabra de Dios. Número 8, Dios ya nos ha perdonado, pero quiere que procedamos al arrepentimiento para no seguir tropezando. ¿Todo fue pagado? Sí, ya todo fue pagado. Entonces, ¿qué sentido tiene arrepentirnos? Mucho sentido, porque es para nuestro propio beneficio, es para moldear nuestro carácter cristiano. Si no, hermanos, somos igual que esa secta de abusando de la gracia, ¿cómo se llama? Creciendo en gracia. La misma babosada, perdóneme que se lo diga así. Somos la misma cosa. Entonces, si nosotros, hermanos, somos confrontados contra nuestro pecado, es para crecer nosotros como creyentes y dar fruto abundante. Y número 9, hermano, dejar el pecado, aunque es imposible porque estamos en esta naturaleza, pero tratar de dejar el pecado, hermano, es un beneficio para el que lo practica. Nos hace mejores personas y reflejamos así el carácter de Cristo ante los demás. Amén. Voy a invitarlo a que cierre sus ojos, vamos a orar. Y haga hoy usted con el Señor una oración seria o una oración personal. Porque, hermanos, en su corazón solo usted se conoce. Nadie más, yo no conozco su corazón. Lo único que el Señor nos dice es que por nuestros frutos nos damos a conocer. Pero, hermano, el corazón dice la palabra que es malvado y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Así que hoy, Padre, queremos venir delante de ti, Señor, a humillarnos con corazones contritos. Esos corazones removidos que saben, Señor, que fallan constantemente, pero que podemos ser mejores. Permítenos, Señor,
el poder escuchar y atender la voz de tu Espíritu Santo cuando nos alarma o nos alerta, Señor, de las cosas que no deben suceder en nuestra vida. Permítenos, Señor, poder hacer lo bueno para empezar a dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Cambiar, Señor, nuestra dinámica de vida, cambiar, Señor, nuestro modo de vivir. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a poder vencer nuestra carne, Señor, a poder vencer nuestra forma de pensar. Pero también, Señor, a recibir de parte de ti la fuerza para resistir toda tentación, Señor. Para resistir como hombres y mujeres valientes, que saben, Señor, que aunque podamos tropezar y caer, tú eres, Señor, el que nos levanta y nos sostiene. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.